esta va a ser la primera y la última vez que voy a hablar de temas acerca de política. Porque no, esto no es el Pulso de la República, no soy Roberto Martínez, no soy Cayo de Hacha, no soy nadie de esos tipos. Yo soy Mauricio Peña, llevo 3 años viviendo en Estados Unidos y soy de la Ciudad de México, por si no me conocías. Y estos 3 años en Estados Unidos han sido lo suficientes para darme cuenta de muchos problemas que tiene México y del por qué está tan mal. México, el país donde la corrupción es algo tan común que ya ni nos sorprende. Es el pan de cada día de los gobernantes. Que un gobernante desvíe millones de pesos, que maten a cientos de mexicanos en una carretera, que la contaminación a la Ciudad de México, etcétera, etcétera y etcétera. Aquí donde vivo es totalmente lo contrario. Obviamente ya lo saben millones de mexicanos. Para todo esto, ¿cuál es el problema con México? ¿Por qué Estados Unidos no tiene tanta violencia y corrupción y México sí? ¿De dónde surge todo el problema? ¿De verdad pensamos que el próximo candidato, una persona con pelo gris, puede ser capaz de solucionar todos los problemas que tiene México y que lleva arrastrando durante muchos años? ¿Que ese candidato tenga la respuesta a cada problema de cada mexicano? Yo creo que hasta que empecemos a cambiar nuestra mentalidad del mexicano, del típico mexicano, esa mentalidad mediocre, yo creo que hasta que cambiemos eso vamos a empezar a ver un cambio. Al menos vamos a ver un solo cambio, y el cambio va a ser en ti mismo. Porque si empezamos a cambiar la mentalidad de un mexicano común, de alguien que se supera, vamos a empezar a ver ese cambio que tantos esperan. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa mentalidad? Como esta mentalidad abarca muchos factores, yo simplemente diré unos ejemplos sencillos. Se conforma y se queja con el sueldo que le dan. Cuando un equipo va a representar a nuestro país, México, prácticamente los damos por vencidos. Se quejan todo el tiempo y le echan la culpa al gobierno todo el tiempo. Inclusive desde jóvenes empezamos a tener esa mentalidad, con el típico de saqué 6 en el examen, el chiste es pasar. Así de cañones estamos, de conformistas. Bien dicen que el peor enemigo de un mexicano no es Donald Trump, no es un americano, no es un europeo. El peor enemigo de un mexicano, pues como dicen, es otro mexicano. Cuando un mexicano es diferente, cuando empieza a sobresalir, cuando empieza a tener éxito, un mismo compatriota le empieza a tirar basura. ¿Por qué somos así? ¿Por qué envidiamos a nuestros compatriotas mexicanos cuando empiezan a tener éxito? El hecho que México tenga algunas personas con mentalidad mediocre no quiere decir que todos tienen que ser así. La envidia del mexicano. Esos mexicanos exitosos no quieren obviamente ser iguales a un mexicano común, de inclusive quedarse en su propio país, a no querer sobresalir, a querer conformarse quedándose en un lugar con un trabajo, de ser uno más del montón. Hasta que no cambiemos esa mentalidad, México no va a sobresalir, porque todos los problemas que tiene México, todos se resumen en una cosa: de qué manera somos educados en nuestra casa y de qué manera nos educamos nosotros mismos. Si nos la pasamos todo el día viendo las noticias negativas de México, entretenimiento barato por televisión que no nos ayuda en nada, o inclusive viendo los artículos de Aristegui. ¿De qué sirve que Carmen Aristegui, una periodista transparente, de qué sirve que dé un mensaje en sí transparente, que diga la verdad, que diga las cosas que muchos callan? ¿De qué sirve si no hay una obra, si no hay una acción después de eso? Pero que de ahí no pase nada, que no surja un efecto en los mexicanos. ¿De qué sirve que por medio de las redes sociales veamos un video que despierte a México, que llame la atención, que sea tendencia, si de ahí no hacemos nada más que simplemente pues oírlo? México necesita niños. ¿Y por qué digo esto? Porque México necesita gente con la mente nueva y con la mente fresca, que no ve los límites y que sueña a su manera, como un niño, sin ninguna influencia errónea en su mente. Y claro que existen mexicanos que son exitosos, que son emprendedores, que no son conformistas, que ya están haciendo algo por el país. Pero ¿saben dónde están la mayoría de todos esos mexicanos exitosos? En otro país. ¿Por qué existe la corrupción? Parece una pregunta capciosa y una pregunta fácil de responder, y esto es lo que yo pienso. La corrupción existe no por la falta de educación. La corrupción existe y va a seguir existiendo en México por los siglos de los siglos, por el amor al dinero. El dinero es tan poderoso que es capaz de controlar la vida de una persona. Que un mexicano, que una persona sea la mascota del dinero. El dinero es tentador. El mexicano es egoísta, con políticos que se roban 1,000 millones de pesos a diario, sin tener ningún descaro por el pueblo. Y quiero decir esto: todos somos propensos a ser víctimas de la corrupción. No necesariamente tienes que ocupar un cargo público para ser víctima de corrupción. Si el mexicano simplemente busca su beneficio propio sin ver por los demás, tarde o temprano va a caer en las manos de la corrupción. Tenemos que entender que nosotros existimos y seguimos vivos y
nuestra misión es servir a los demás, a la persona que está al lado. Y no simplemente los tenemos que ayudar económicamente, los podemos ayudar a las personas de diversas maneras, pero hasta que entendamos eso, que esa es nuestra misión, de ayudar a los demás, de no ser egoístas, hasta que entendamos eso, vamos a empezar a ver un cambio en México. Un video para tratar de hacer un cambio no es suficiente, un hashtag tampoco lo es, unas protestas tampoco lo son. No es suficiente hacer vandalismo en las calles de México para protestar en contra del gobierno, no lo es. Todo depende de cada quien, de qué mentalidad tienes, y si no es la correcta, empieza a cambiarla. Yo soy Mauricio Peña y nos vemos a la próxima. Bye.